Buen día para todas y todos. El día de hoy vamos a presentarles el artículo que se llama Pluripotencia, diferenciación y reprogramación, un modelo de dinámica de expresión génica con regulación de retroalimentación epigenética. El artículo lo vamos a presentar Laura Alejandra Hernández Cárdenas y Yana Cara Rodríguez González. Bueno, este es el artículo que elegimos. Fue publicado en el año 2015 en la revista PLOS Computational Biology. Bueno, ya para empezar con temas de la introducción y respecto a la diferenciación celular, los autores mencionan que a grandes rasgos existen dos tipos de células, las células pluripotenciales y las células diferenciales. Entonces, las células pluripotenciales tienen la capacidad de autorrenovarse y de diferenciarse en otros tipos de células que son pues las células ya diferenciales. Entonces, dentro de estas células pluripotenciales están las células madre embrionarias. Estas derivan de la masa celular interna del blastocisto y tienen unos genes pluripotentes que están activos y estos genes van disminuyendo su expresión eh, a lo largo de la diferenciación celular y a su vez va aumentando la expresión de los genes marcadores de diferenciación. Y bueno, ya con respecto a las células diferenciales, estas solamente tienen la capacidad de autorrenovarse en condiciones normales. Sin embargo, pues aquí surge la pregunta de si estas células diferenciales pueden llegar a tener la capacidad de recuperar la pluripotencia. Ahora, introduciéndonos un poquito más al tema de reprogramación celular, se mencionan aquí los factores de Yamanaka, que son cuatro genes que fueron descubiertos por el investigador Yamanaka, que es un investigador japonés, hacia el 2006. Y son súper importantes porque cuando se sobreexpresan estos genes, pueden llegar a producir las conocidas como células madre pluripotentes inducidas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay sobreexpresión de estos cuatro genes en una célula que ya está diferenciada, pueden hacer que ésta vuelva a ser una célula pluripotente. Entonces, esto ha sido muy estudiado en términos pues, de algunas enfermedades y especialmente en neuronas, ya que hasta cierto punto la expresión de estos cuatro genes tiene la capacidad de revertir el envejecimiento celular, mejorando pues la sinapsis en las neuronas, entre neuronas, y disminuyendo, mejorando el metabolismo. Respecto a las modificaciones epigenéticas, pues como ya sabemos, tienen un gran impacto a nivel de diferenciación celular, los diferentes tipos de modificaciones epigenéticas que pues ya conocemos, em, generando regiones que se transcriben o que no se transcriben. Entonces, básicamente, este es el impacto importante que tienen las modificaciones epigenéticas en este caso. Sin embargo, bueno, se piensa que la modificación epigenética llega a ser una barrera para la reprogramación por algo que se conoce como memoria epigenética, que básicamente lo que hace es que una célula que ya se diferenció, que ya tiene esas marcas epigenéticas pues en el ADN, no podría volver a ser una célula pluripotencial en condiciones normales. Sin embargo, esto es algo que todavía no se ha estudiado con mucha profundidad, así que pues en este caso esto puede ser un buen foco de investigación. Ahora, la problemática que se manejó en este estudio, por un lado, es ver cómo o entender cómo las células regulan su identidad y cambian entre un estado de pluripotencia a ser células diferenciadas. Y por otro lado, pues
intentar dar respuesta a la pregunta que hacía anteriormente. ¿Es posible que se presente este proceso a la inversa, que una célula que ya está diferenciada pueda volverse nuevamente una célula pluripotencial? Entonces, para ello, los autores tuvieron tres objetivos. Por un lado, comparar dos escenarios de diferenciación celular basándose en los datos de un estudio que previamente se había realizado. Entonces, uno de ellos es la oscilación más la interacción intercelular. Y pues aquí los genes responsables de la diferenciación no tienen como un estado fijo, sino que pues van oscilando entre como activos e inactivos. Y con ayuda de algunas señales entre las células logran pues estabilizarse y diferenciarse en algún tipo pues de célula en específico. Y el otro es la multiestabilidad más el ruido. Entonces, en este caso, los genes pueden existir como en diferentes estados estables, mmm, pero pequeñas variaciones que son pues el ruido pueden hacer que la célula pase pues, de un estado a otro y llegue pues a diferenciarse. El segundo objetivo pues, fue desarrollar un modelo matemático que incorpore la regulación por retroalimentación epigenética. Entonces, pues es claro para nosotros que para que una célula pues se diferencie y mantenga como su identidad ya diferenciado, entonces no solamente se necesita que algunos genes simplemente se expresen, sino que las modificaciones epigenéticas que ya conocemos eh, pueden hacer que esos genes se activen o se inactiven. Entonces, ellos querían pues incorporar al modelo, a un modelo matemático eh, este tipo de regulación epigenética eh, que pues haga que se refuerce pues la diferenciación celular. Y el tercer objetivo que ellos tuvieron fue investigar cómo la sobreexpresión de ciertos genes puede reprogramar una célula que ya estaba diferenciada anteriormente. Entonces, estos fueron los objetivos que ellos tuvieron en su estudio. Respecto a la metodología, podemos decir que este trabajo es un modelo simplificado de una red génica reguladora o GRN, basado en datos experimentales previos, y en este caso los autores diseñaron dos versiones. Un modelo de 4 genes en el que está NANOG, que sería X sub 1, OCT4, X sub 2, GATA 6, X sub 3 y GATA 4, X sub 4, perdón, y un modelo de 5 genes en el que se incorpora el KLF4 o X5, que es clave en la reprogramación. En el modelo de 4 genes es importante destacar que X1 y X2 mantienen la pluripotencia, mientras que X4 y X3 promueven la diferenciación. También se hizo un proceso de dinámica celular o de simulación de dinámica celular, en donde las interacciones entre genes se moldearon con ecuaciones diferenciales que incluyen términos estocásticos para simular un ruido biológico. Finalmente, en el proceso de retroalimentación epigenética, lo que se hizo fue introducir variables epigenéticas que modifican los umbrales de expresión génica dependiendo de si un gen ha estado activo o ha estado inactivo por largos periodos. Esto simula cómo marcas epigenéticas como la metilación del ADN, por ejemplo, estabilizan los estados celulares. Con este modelo lo que los autores quisieron explorar fueron dos preguntas clave. La primera es cómo ocurre la diferenciación y la segunda es cómo puede revertirse esta diferenciación o si se puede revertir. En cuanto a los resultados de estados celulares, este modelo lo que hizo fue revelar tres comportamientos dinámicos principales. El primero, que sería la figura A, es la alta expresión de genes pluripotentes X sub 1 y X sub 2, que son típicos de la célula madre. El estado FD, que es la figura B,
y está dominado por genes de diferenciación que son los X3 y X4 que son irreversibles sin intervención, y finalmente el estado oscilatorio que es la figura C, y en esta los ciclos regulares de expresión génica están asociados a la pluripotencia. En la figura 2 lo que podemos ver es cómo en el estado oscilatorio o la figura C, los niveles de X1 y X2 suben y bajan rítmicamente, mientras que en la figura B, que es la de FD, estos se suprimen por completo o estas oscilaciones se suprimen por completo. Estos estados son atractores en el espacio dinámico, lo que significa que las células tienden a estabilizarse en uno de ellos. Y la oscilación, en este caso la oscilación, es crucial porque sugiere que la pluripotencia no es un estado estático, sino que es un estado dinámico. Respecto a los resultados de diferenciación, podemos entender que estos procesos de diferenciación ocurren principalmente por la interacción célula-célula. Y en la figura 4 podemos observar que cuando las células en estado oscilatorio se dividen y aumentan su número, que son las que están en color rojo, las señales químicas del GATA4 o X4 lo que va a hacer es desincronizar estas oscilaciones y algunas de estas células van a caer, entre comillas, en el estado de diferenciación, que son las que están en color verde, mientras que otras van a estar o van a mantener su estado de pluripotencia, las que están en color azul. En la figura 5 lo que se hace es un método alternativo incluyendo la diferenciación por ruido estocástico. Y en este caso no hay explicación de la irreversibilidad ni la proporción de los tipos de células. Sin embargo, lo que sí hace es respaldar la relevancia de los mecanismos oscilatorios. En este caso podemos observar en la figura cómo la sobreexpresión de X1 y X2, que son las líneas rojas y naranjas respectivamente, restaura oscilaciones y pluripotencia después de un tiempo crítico, y que factores externos que nos ayudan a inhibir la X4 es necesaria para estos procesos de sobreexpresión y reprogramación. En el caso específico del modelo de 5 genes se necesitan 4 factores equivalentes al OCT4, SOX2, KLF4 y MYC que coinciden con los factores de Yamanaka usados en el laboratorio. Y esto lo que nos va a ayudar es a validar el modelo teórico con datos experimentales. También tenemos que tener en cuenta que estos procesos de reprogramación son las conversiones de células diferenciadas en células pluripotentes y que estas, para poder hacer esta reprogramación, requieren superar las barreras epigenéticas que previamente se habían analizado. Como conclusiones de este estudio podemos decir que la pluripotencia como dinámica oscilatoria no es un estado fijo, sino que es un equilibrio dinámico. Segundo, que la diferenciación por interacción, la comunicación entre la célula y la epigenética hacen que este proceso sea irreversible. Tercero, que la reprogramación requiere alterar tanto la expresión génica como la memoria epigenética de las células. Y cuarto, que este proceso o que este modelo es consistente con las observaciones experimentales y es resistente al ruido estocástico. Finalmente, como perspectivas futuras de este estudio, lo que hace es abrir puertas para que podamos validar experimentalmente las oscilaciones predichas en las células madre, diseñar estrategias de reprogramación que sean mucho más eficientes y finalmente explorar las redes génicas más complejas como las del cáncer o las del envejecimiento y de esta forma poderlo incluir en fines terapéuticos. Muchas gracias por su atención y estaremos atentos a sus preguntas para poder responderlas en el foro de participación. Feliz día.